Bueno, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo, ¿vale? Porque no es lo mismo y además no tiene el mismo tratamiento. No se trata igual un dolor crónico que un dolor agudo. Así que quédate hasta el final si lleva meses con dolor o si lleva menos de 3 meses con dolor o más de 3 meses con dolor, ¿sí? Sobre todo nos vamos a enfocar en el dolor lumbar, porque es la parte donde realmente yo me enfoco, ¿bien? En eliminar ese dolor lumbar, esas hernias discales entre L4, L5 y S1. Y si tienes una hernia discal o si llevas meses o años con dolor lumbar, este vídeo te va a ayudar muchísimo, ¿bien? Y quiero que entiendas por qué la fisioterapia, tanto presencial como la fisioterapia online, depende para qué tipo de perfil de persona, claro que te va a beneficiar. Porque si tú te enfocas solo en ese fisio que no te está dando el resultado que tú quieres, en ese fisio que vas de forma presencial y que no te quita tu dolor, no te tienes que preocupar porque yo, por ejemplo, en este caso, esté más cerca o no esté en tu país o esté en otro país, ¿vale? Porque tienes que entender cómo funciona el dolor, tienes que entender cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cuerpo y ver el punto en el que tú estás para poder liberarlo de forma online, ¿vale? Porque para los nuevos me presento, mi nombre es Bea de Osma, soy fisioterapeuta, tengo 12 años de experiencia y siempre me enfoco en la fisioterapia deportiva porque siempre me ha gustado recuperar a los jugadores rápido. De hecho, fui la fisioterapeuta de un equipo semiprofesional de fútbol. Y luego también estuve tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino. Estuve en el Cádiz femenino cuando el Cádiz estuvo en primera división, ¿sí? Y aparte de eso, siempre me ha encantado ayudar a las personas, a los pacientes y a los jugadores a recuperarse muy rápido de sus lesiones. Aparte de la fisioterapia deportiva, lo que más he tratado siempre es el dolor de espalda y sobre todo siempre me gusta mucho más el dolor lumbar. Así que, bueno, a partir de aquí, yo también tuve una lumbalgia, ¿vale? En 2016, aparte de ser fisioterapeuta, yo también me lesioné de la lumbar, ¿sí? Y sí, cuando yo terminé la carrera, que yo estudié en Barcelona, en Lleida, cuando terminé me fui a Inglaterra, bien, y me fui a Inglaterra y claro, mi inglés no era bueno, entonces como mi inglés en ese punto, que ahora sí, ¿vale? Mi inglés ahora sí es bueno, pero en 2016 mi inglés era una mierda, ¿vale? Literalmente. Y claro, ¿qué pasaba? Que si yo quería trabajar en un país extranjero con una lengua diferente, pues tenía que, sí, empecé a trabajar limpiando habitaciones en un hotel y en la parte del restaurante, bien, sirviendo los desayunos, en las fiestas, en la cena, pues ahí estaba yo, ¿vale? Aparte de eso, me enfoqué en darle masaje y tratar a los españoles que vivían en Inglaterra, porque no es lo mismo una fisioterapeuta española que un fisioterapeuta inglés, o no va a ser lo mismo una fisioterapeuta en Dubái que una fisio española tratando a la gente que vive en Dubái. Bien, entonces, a partir de aquí yo me enfoqué en esos españoles que vivían en Inglaterra y que realmente querían que una fisio española le quitara su dolor. Entonces, bueno, trabajaba en mi casa, me monté mi gabinete en mi casa y aparte de eso, pues lo que hacía es trabajar limpiando habitaciones. Y bueno, os cuento un poquito de mi historia para los que no me conocéis. Yo en aquella época no tenía buenos hábitos, ¿vale? No tenía buenos hábitos. No tenía disciplina, no era constante, fumaba, bebía los fines de semana, estaba mal con mi pareja, comía mal, no entrenaba, no estaba en forma, no tenía abdominales. Bueno, un desastre, pero bueno, un desastre, una persona del mundo, ¿bien? Del mundo, una persona normal, con una vida sedentaria, bueno, normal, anormal, porque lo que no es normal es eso, ¿bien? Y eso te lo digo ahora, después de haber conseguido dejar el tabaco, dejar la fiesta, dejar el alcohol, dejar la comida basura. Ahora sí tengo abdominales, me puse en forma, tengo disciplina, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, llevo 2 años haciendo todos estos hábitos y esta rutina que me ha llevado al siguiente nivel en mi vida y sobre todo en mi salud, porque antes, cuando yo me lesioné de la espalda, de la lumbar, ahí cuando estaba en Inglaterra en 2016, yo ahí tenía un 0 en la salud, un 0, entonces tenía un estrés de caballo.
llevaba, sí, me sentía súper mal conmigo misma porque no estaba bien con mi pareja, estaba en un país extranjero, estaba muy negativa, mis pensamientos eran negativos, en fin, no tenía ningún objetivo, ninguna meta y me sentía frustrada porque yo era fisioterapeuta, estaba limpiando habitaciones en un hotel, pero aún así hacía eso por dinero. Que realmente tenía que estar agradecida, pero yo en ese momento no lo veía así. Bien, entonces esa frustración, ese estrés, esos malos hábitos, ese no estar en forma, hizo que me lesionara. Y eso es muy normal, ¿vale? Entonces es muy normal si tú estás en ese punto, ¿vale? Si estás trabajando, lleva mucho tiempo trabajando con mucho estrés, sí, tienes dinero, no tienes tiempo, pero estás trabajando y tienes mucho estrés y no tienes buenos hábitos y no tienes disciplina. Y si además te sientes mal contigo, quiero que sepas que estás más cerca de que te pete la lumbar y te aparezca una enfermedad, una lesión de la lumbar, una hernia discal. Y es la verdad. Es decir, yo si llego a saber esto antes, con este nivel de conciencia que yo tengo ahora, podría haber prevenido ese dolor lumbar. Pero ¿qué pasa? Que el pasado no lo podemos cambiar. Entonces yo ahora me siento felizmente agradecida, y te lo digo en serio, porque si yo no me hubiese lesionado de la lumbar, no me podría haber ido a cumplir mi sueño, ¿vale? Y quiero que te quedes con esto. Normalmente una persona que ahora mismo, si tú estás lesionada, si tienes dolor crónico, tienes dolor agudo, que ahora vamos a entrar ahí, quiero que entiendas que detrás de cada lesión, detrás de cada fracaso, que para el mundo parece que es un fracaso, hay un diamante en bruto, ¿bien? Hay un diamante en bruto. Y te cuento mi caso porque yo sé en el punto en el que estás ahora, ¿vale? Porque aparte de ayudar a cientos y miles de pacientes en todos estos años como fisio, claro que yo he pasado por el punto en el que tú estás y puedo entenderte perfectamente, ¿bien? Entonces, a partir de aquí, lo que quiero que entiendas es que tienes que empezar a hacer las cosas diferentes, ¿vale? Porque si sigues con ese estrés, si sigues con esos malos hábitos, con ese estilo de vida de mierda que estás llevando ahora mismo, si encima tienes un 8, un 9, un 10 de estrés, no te sientes bien contigo, te estás medicando probablemente puntualmente, ¿bien? O si llevas meses o años con dolor, te estás medicando y sigues medicándote y no te quita el dolor. Pero, ¿por qué sigues medicándote si no te quita el dolor la medicación? ¿Bien? Es una pregunta que te pregunto. ¿Por qué fumas? ¿Por qué bebes? ¿Por qué te estás medicando? La mayoría de pacientes ni lo saben, ¿vale? Porque no se ha hecho ni esa pregunta. Bien, porque estás tan en el círculo de la rata, en modo automático, haciendo las cosas mal durante meses y años, que no te has parado a pensar qué es lo que realmente te pasa. Bueno, pues gracias a lesionarme de la lumbar pude parar y pude analizar mi vida. Eso fue un punto de inflexión para darme cuenta lo que no quería en mi vida y enfocarme en lo que sí quería en mi vida. Y parecerá una tontería, pero no, es que es súper importante esta frase que te he dicho. Esa lesión, y si ahora mismo estás lesionada, quiero que entiendas que esa lesión que tienes ahora, ese dolor lumbar, viene a decirte que estás haciendo las cosas mal, que tienes que cambiar, tienes que dejar todo eso que llevas tiempo sabiendo que tienes que cambiar eso, que no te gusta, bien sea tu relación, tu trabajo, tu pareja, no lo sé entre comillas. Sé que tienes que cambiar algo. Solo tú sabes lo que tienes que cambiar. Y cuando tú vas en contra de tu voz interior y de tu intuición y de la voluntad de Dios, al final el dolor viene para pararte, para que tú tomes conciencia de lo mal que lo estás haciendo, para que cambies la dirección de tu vida hacia el camino y hacia lo que sí realmente quieres. Bien, y eso fue lo que yo tuve que hacer. Eso fue lo que tuve que hacer yo, ponerme a la acción para recuperarme rápido y dejarme de excusa, salir de la cama, dejar de medicarme. Y sí, me mediqué, nada. Puntualmente 1, 2 ibuprofenos, me fui al fisio, me puso acupuntura, no me hizo nada. Y lo único que me mandó fue ejercicio.
Porque en Inglaterra, los que no sabéis, en Inglaterra no dan masaje. En Inglaterra lo único que manda son ejercicios. Me pusieron 4 o 5 agujas, me dejaron 10 minutos ahí en la camilla tirada, que yo sentía como, me sentí como sí, abandonada, en el sentido de que no me trataron, no me dieron masaje, ¿sabes? Y al final entendí que en Inglaterra se enfocan mucho en la evidencia científica. ¿Qué dice la evidencia científica? Que lo más rápido para recuperarte una lesión lumbar es hacer ejercicio, ¿vale? Por eso yo me enfoqué en los ejercicios. Oye, ¿qué ejercicio tenía que hacer? Me puse a la acción, me puse a fortalecer esos ejercicios y ¿sabéis qué? Que me hice una lista de los sueños que yo me vi en un punto en mi vida en el que dije, ok, antes no tenía tiempo, ahora tengo tiempo. Antes tenía dinero, pero no tenía tiempo para gastar el dinero. Y si lo gastaba, lo estaba gastando de fiesta, en los fines de semana, en alcohol, en tabaco, en vicios, en gilipolleces, tirando el dinero, escapando de mi vida que no me gustaba, ¿vale? Buscando ahí rellenar esos vacíos emocionales y pensando que eso es divertirme y que eso es vivir, ¿vale? 7 días a la semana trabajando a piñón, súper estresada y luego emborracharme los fines de semana. Cuando me di cuenta que paré y dije, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Yo no quiero estar más en este país, me quiero ir de aquí, no me gusta la comida, no me gusta la gente. Es decir, eso fue, yo ya venía dándole vuelta porque me venía sintiendo mal, me venía sintiendo triste y quería un cambio, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a decirle al universo y a Dios, oye, quiero un cambio, me quiero ir de aquí, estás ahí con esa pelota, cuando tú te enfocas en lo que no quieres, también vas a atraer eso que no quieres. O si te enfocas, es decir, si yo estaba enfocada en que quería dejar ese trabajo, quería cambiar mi vida y tal, ¡pam! Viene esa lesión para decirte, ok, tú no eres capaz de de hablar con tu jefa y decirle, mira, que ya está, que dejo el trabajo. Pues te lesiono, te bloqueo para que te echen del trabajo. Y así fue. Me dieron de baja, estaba en mi casa, en un país fuera de casa, y ya está, no podía trabajar porque no estaba bien físicamente. Entonces, cuando entendéis que lo más importante es vuestra salud, porque yo en ese punto me vi impotente de no poder trabajar en ningún otro trabajo. No podía ganar dinero, no podía moverme. Entonces, dime tú a mí, ¿qué haces con tu vida? Si no puedes moverte, no puedes dormir, no puedes caminar, no puedes trabajar, no eres autosuficiente, depende de otra persona para hacerlo todo, y entras en un bucle que como no salgas rápido, bien, que ahora vamos a entrar ahí, la diferencia entre el dolor agudo y el dolor lumbar y el dolor crónico, la cagas. Entonces, ¿yo qué hice? Me puse a la acción rápido. Bien. Y por eso te digo que no se trata de... Por eso la fisioterapia online funciona, porque os tenéis que educar en el dolor, cómo funciona el dolor, cómo cambiar vuestros hábitos. En todo eso, claro que os puedo ayudar dentro de mi escuela de espalda, pero no la típica escuela de espalda del hospital que no funciona, no. Está basada en la evidencia científica, está basada en mi experiencia como fisioterapeuta, porque yo ya sé lo que sí funciona y sobre todo en la transformación física, mental, espiritual y de hábitos y de alimentación que yo he hecho en mi vida. Porque al final lo que te voy a ayudar es lo que yo ya he superado. Y no es lo que yo ya he superado, sino cómo lo que yo ya he hecho lo he aplicado con otros pacientes, con otras personas. ¿Bien? Entonces, bueno, quiero hacer un inciso aquí. Podéis ver el caso de éxito de Mercedes, porque ella superó 40 años de dolor lumbar, 40 años de dolor crónico, perdón, y 22 años tomándose morfina. Y lo hicimos sin darle masaje, haciendo fisio-coaching, hablando, bien, conociendo su caso, ayudándola a liberar todos esos bloqueos energéticos que tenía en su cuerpo, todas esas emociones del pasado y toda la mierda de esa mochila de carga emocional que venía arrastrando durante años y que no la estaba dejando vivir. Bien, entonces cuando Mercedes se pudo liberar de esa mochila llena de piedras y de ladrillo, que no podía ni caminar ni hacer nada con su vida, cuando la soltó, pudo empezar a vivir, ¿vale? Así que si yo ayudo a Mercedes a recuperarse de 40 años de dolor y 22 años tomándose morfina, en un mes
dime tú a mí qué yo no puedo hacer contigo, ¿vale? Me da igual lo que te haya dicho tu médico, lo que te haya dicho el traumatólogo, lo que te haya dicho el fisio. Yo sé que habrás probado de todo que nada te haya funcionado. Yo lo sé. Igual que Mercedes, porque nadie le dijo lo que sí funciona y nadie la educó en la educación en el dolor y la acompañó a liberarse de todo lo que tenía que soltar en su vida, ¿vale? Y sí, me encanta la psicología del dolor, no soy psicóloga, no necesito ser psicóloga para ayudarte a eliminar ese dolor, bien, porque la psicología no funciona para eliminar el dolor de la forma en la que se aplica. ¿Por qué? Porque ellos mismos no son fisioterapeutas, no saben cómo funciona el dolor en la mente. Y entrar en el trauma y entrar en la mierda es alimentar más lo que no quieres. Entonces eso no funciona, ¿sí? Bueno, si quieres saber lo que sí funciona, escríbeme directamente la palabra dolor por WhatsApp, cuéntame tu caso y empezamos, ¿vale? Para poder trabajar uno a uno contigo, que es lo que te recomiendo al 100%. Podamos trabajar de 3 meses a 6 meses o durante un año o el tiempo que necesite. Porque aunque Mercedes se recuperó en un mes, no hay prisa, ¿vale? No hay prisa. Te cuento esto para que sepas que si ella superó todo ese dolor en tan poco tiempo, a mí me encantan los casos complicados. Entonces, por eso te cuento el caso de Mercedes, que lo puedes ver aquí, que está documentado. Ella contó su testimonio en Caso de éxito de Mercedes parte 1 y parte 2, pero no intentes entender cómo lo hicimos, porque no lo vas a entender, ¿vale? Lo que se trata es que te dejes guiar y asesorar por mí para que yo pueda ayudarte a liberarte de ese dolor, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el dolor lumbar agudo y el dolor lumbar crónico es muy simple, ¿vale? Una persona con dolor agudo lleva menos de 3 meses con dolor. Y el dolor agudo, lo que pasa es que hay una lesión en el tejido. Es decir, tú ahora te caes, te das un golpe y se te inflama el tejido o se te rompe una rotura fibrilar. O es más, te lo voy a poner más simple. Son los inicios de tu lesión, de tu dolor lumbar. Es decir, cuando yo me estuve limpiando esa bañera y me quedé ahí clavada, clac, no me petó nada, no, pero me quedé ahí cogía, pam. Ahí el dolor agudo es cuando empieza el dolor. Bien, ahí desde que empieza el dolor hasta que pasan 3 meses, ahí hay una lesión en el tejido. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo hay una lesión en el tejido? Porque el tejido en recuperarse, igual que imagínate, hay una fractura ósea, pues una fractura, un hueso tarda de más o menos un mes en recuperar, ¿sí? 3, 4 semanas, 5, 6 semanas, 8 semanas, depende de la fractura, depende del paciente y sobre todo de sus pensamientos, ¿vale? Entonces quiero que entiendas que cuando hay una lesión en el tejido necesita un tiempo para que se recupere y se regenere. ¿Bien? Ok. Pero ¿qué pasa en el dolor crónico? Y bueno, antes de entrar en el dolor crónico, dolor agudo, menos de 3 meses con dolor, hay una lesión en el tejido y el masaje sí funciona, ¿vale? El masaje sí funciona. Aparte de que el masaje funciona, el ejercicio también funciona. Bien, pero quiero que te quede con que el masaje y todas las terapias y todas las técnicas para recuperar ese tejido, lo que es el calor, el frío, terapias como ultrasonido, magneto, depende de la lesión, todo eso, todas las máquinas, que es un complemento, más la terapia manual, le va a ayudar al tejido que está lesionado. Y además el ejercicio. El ejercicio siempre es el rey, ¿vale? Lo que pasa es que hay que saber cuáles son esos ejercicios que te vienen bien a ti. Porque el ejercicio, aunque estés con dolor ahora, hay ejercicios que se pautan, por eso yo pauto ejercicio terapéutico para eliminar el dolor y para eliminar la inflamación y ejercicios para elongar el músculo, para ganar flexibilidad, ejercicios para ganar coordinación, para ganar estabilidad, ejercicio para la coordinación y la fuerza. Porque la fuerza es lo que pasa. Lo normalmente es que no tenéis fuerza, no tenéis masa muscular. Entonces, como no tenéis fuerza, en el momento que hacéis cualquier pequeñito movimiento, ¡pam!, os lesionáis. Ok, ¿qué pasa con el dolor crónico? El dolor crónico, el paciente ya lleva más de 3 meses con dolor. ¿Bien? Entonces, cuando una persona ya lleva más de 3 meses con dolor, ninguna terapia, ¿vale? El masaje ya no funciona.
Y por eso no te ha funcionado nada de lo que has probado hasta ahora, porque ya tu dolor se ha cronificado. Vea, ¿y qué significa eso? Eso no significa que no tenga solución, sí tiene solución, ¿bien? Pero el problema en el dolor crónico es que la sociedad, los fisios, los traumatólogos, los médicos, pauta el tratamiento que no funciona. ¿Qué te pautan? ¿Medicación? ¿Te alivia el dolor? No. ¿Qué te pautan? ¿Masaje? ¿Te quita el dolor? Te alivia, pero ¿te quita el dolor? No. ¿Operarte? ¿Te quita el dolor? No. Te puede aliviar incluso un poco el dolor, pero luego lo puedes ver en mi TikTok, miles y cientos de mensajes de personas que se han operado y siguen con dolor. ¿Por qué? Porque no han ido a la causa, no han ido a la raíz, no han ido al problema. Bien, y el problema tenemos que identificarlo en la primera sesión de valoración 1 a 1 conmigo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú intentas lavar el coche y pintarlo por fuera, pero el problema está en el cerebro, en el sistema nervioso central, imagínate que la avería del coche está en el motor, ¿vale? Y tú intentas arreglar el coche pintándolo y poniéndole una capa de pintura. ¿Cómo va a arrancar el coche si no solucionas el problema que tiene la avería en el motor? Pues con el dolor crónico pasa lo mismo. Y te voy a contar un poquito de cómo funciona el dolor crónico, pero en el dolor crónico ya no hay lesión en el tejido. Es decir, el tejido a partir de los 3 meses ya se ha regenerado, ya se ha recuperado, ya el tejido está sano. Y esto es lo loco del dolor crónico. Bueno, vea, ¿cómo que el tejido está sano y por qué a mí me sigue doliendo? Te sigue doliendo porque se ha creado un vínculo emocional con que tú sigues teniendo algo, ¿vale? Hay un vínculo emocional, ¿bien? Porque probablemente no, es decir, el 99,9% del dolor crónico es emocional. Tenemos que eliminar esa mierda de emoción, eso que te pasó en el pasado, que no eres capaz de soltar. Y yo lo hago de forma simple y fácil, no hay que entrar en el problema, no, simplemente hay que soltarlo. No se trata de aguantar más el dolor, no tienes que aguantarlo más, tienes que soltarlo. Tienes que soltar el lastre que te está impidiendo ir al siguiente nivel en tu vida, ¿vale? Y lo hacemos de forma simple, por eso yo lo trabajo online, porque el masaje no te va a quitar ese dolor, porque eso es la pintura, la capita de pintura del coche. Bien, entonces por eso entramos en la sesión de valoración fisio-coaching, ¿vale? Indagamos en qué tienes que dejarte llevar, ¿vale? Tengo que preguntarte cosas, tengo que saber más de ti, qué es lo que te pasa realmente. Y tú lo sabes, lo que pasa es que no quieres reconocer eso y no sabes cómo eliminar eso, cómo soltar eso, ¿vale? Probablemente sea un problema con tu pareja, un duelo, una muerte, una separación, problemas con tus hijos, problemas contigo misma, que sientes un vacío que nada te lo rellena, hay un problema emocional y tú lo sabes. Entonces, eso hay que resolverlo y hay que soltarlo. Pero de forma simple, no quiero que me cuentes tu vida, no, yo no trabajo así, ¿vale? No trabajo así, no es que hablar y hablar, no, lo detectamos rápido y lo soltamos, ¿bien? Porque es simple, pero la gente no sabe hacerlo, porque si lo supieran, la gente no tendría dolor y no habría dolor crónico, ¿vale? No existiría el dolor crónico. Si la solución fuera el sistema sanitario, tú irías al sistema sanitario, al hospital, y tu médico y tu traumatólogo te quitaría el dolor rápido. Pero no te mandan medicamentos y te dicen que te opere cuando tú ni quieres operarte, ni quieres seguir medicándote, pero nadie te da una solución porque estás escuchando a las personas incorrectas. Estás escuchando a los profesionales sanitarios incorrectos. Y tú me dices, bueno, vea, y yo qué sé, sí, tú no tienes culpa, entre comillas, porque tú no eres sanitario, no eres experta en el dolor. Pero tú sí eres la responsable de hacerte responsable de recuperarte y de tu salud y de elegir a esos profesionales que ya tienen el resultado que tú quieres y que son un ejemplo de sanitario. Porque probablemente tu fisio, tu traumatólogo y tu médico tienen barriga, no tienen buenos hábitos, no entrenan, fuman, beben, se drogan. Sí, ser sanitario simplemente es una persona con una bata blanca que se cree que tú lo interpretas como Superman. Pero aunque yo esté así con una gorra, ¿soy sanitaria? Sí, pero no tengo una bata blanca. Bien.
porque no hace falta tener una bata blanca para ayudarte a eliminar tu dolor, porque soy una persona normal. Bien, una persona, bueno, soy una fisio diferente, ¿vale? Pero a lo que me refiero es que si tú ves en mi Instagram como @beadeosma, puede conocerme. Tú tienes que conocer a la persona en la que te está asesorando y te está recomendando. ¿Quién es esa persona? ¿Qué hábitos tiene? ¿A qué hora se levanta? ¿Fuma? ¿Bebe? ¿Es un ejemplo de sanitario? ¿A cuántas personas ha ayudado a eliminar su dolor sin medicarla y sin operarla? Probablemente a nadie, porque no se dedica a eso, ¿vale? Entonces, y encima te recomiendan que hagas yoga, que hagas pilates, que eso tampoco funciona, que hagas natación, eso tampoco funciona. Entonces, lo que sí funciona es el ejercicio pautado para ti. Y hay que saber a qué intensidad, aparte de a qué intensidad, hay que saber cuáles son esos ejercicios. Y si fuera cualquier ejercicio, tú sabes, en internet hay de todo, pero hay que valorar tu caso, porque no solo es la parte física. Dentro de mi escuela de espalda trabajamos la parte física, la parte emocional, que es súper importante, es la más importante, tu mentalidad, tu forma de pensar, eliminar esa quejica, esos pensamientos pobres, esos pensamientos limitantes, esos pensamientos que te están llevando al fango, a un pozo sin fondo, ¿vale? Y hay que parar y cortar esa vía, ese hábito de pensamiento negativo y tóxico que llevas alimentando durante meses y años, ¿vale? Eso que no quieres, eso que te da miedo, ¿vale? Que te da miedo, que vas a empeorar, que tienes miedo, porque tienes miedo al movimiento, tienes miedo, estás preocupada, estás enfocada en lo que no quieres y por consecuencia vas a seguir alimentando más ese hábito de pensamiento de lo que no quieres y cada vez se hace más grande y más grande y más grande. Y cada vez tienes más dolor y más dolor y más dolor. Y cada vez te medicas más y más y más. Y nada te quita el dolor. ¿Casualidad? No es casualidad. Así que si quieres saber cómo realmente te puedo ayudar a eliminar ese dolor, pues ya te lo he dicho, ¿vale? Tengo que valorar tu caso. Vamos a trabajar en todo. La parte física, voy a decirte qué ejercicio te viene bien a ti. La parte mental, vamos a cambiar tu forma de pensar. El físico, se trata de trabajar, bajar el dolor, eliminar el dolor, eliminar la inflamación, ¿bien? Y crear una buena relación con tu cuerpo, ¿vale? Y aparte de eso, necesito que te enfoques en todo aquello que te hace sentir bien. Vamos a eliminar la medicación si sigues medicándote, si estás medicándote y si encima estás tomando morfina, vamos a dejar la morfina. Bien, la alimentación también es clave, porque esa alimentación no te está ayudando a que tus pensamientos sean positivos y a que tú tengas energía. Porque ahora lo que hay es una, para que me entiendas, tu cuerpo ahora mismo es como una tubería atascada. Bien, la energía no puede fluir. Un cuerpo enfermo es un cuerpo que tiene pensamientos negativos, es un cuerpo que no fluye la energía, es un cuerpo que está atascado, ¿vale? Es como un vaso de agua podrida que está rebosando. Hay que eliminarlo, vaciarlo, tirarlo para que podamos llenarlo de agua limpia. Pues eso mismo pasa con tu cuerpo, ¿vale? Una mente enferma, enferma al cuerpo. Un cuerpo que no se le mete buena gasolina y buen alimento, se lesiona. Un coche que no le pone buena gasolina o que le echa gasolina, ¿qué pasa? Se para, se avería. Bien. Pero un cuerpo que entrena, que se mueve, que está activo, que tiene buenos pensamientos, que hace ejercicio, tiene energía, tiene buenos pensamientos, está sano, no tiene dolor, ¿vale? Porque yo llevo así años sin dolor, ¿vale? Desde que yo me lesioné de la lumbar, no me he vuelto a lesionar de la lumbar en 2016, ¿vale? Hace ya 10 años, ¿vale? Y no es casualidad que lleve 10 años sin dolor, ¿vale? Así que tú sí puedes vivir sin dolor. Y ese es el problema. El problema es que te están recomendando y te están asesorando mal, porque el dolor crónico nunca se va a eliminar ni con masaje, ni con medicamento, ni con meses y años de psicología, ¿vale? Y menos en la clínica del dolor. Menos todavía, porque eso es un pozo sin salida. Más medicamento,
eso es un fracaso completamente, ¿vale? De hecho, sí, he visto a pacientes que siguen ahí atascados y que ya se han bloqueado y ya se han abandonado. Pero créeme que si Mercedes pudo recuperarse, a pesar de llevar 40 años con dolor, ¿vale? Peor que tú, porque no he visto un caso peor que el de Mercedes y yo le he acompañado a liberarse. Y Mercedes ahora mismo hace su vida con normalidad. Bien, se fue de viaje al Teide, camina, se apuntó a clase a sus 61 años, se apuntó a clase en el centro de adultos a estudiar, se apuntó a clase de baile, tenía ganas de vivir, tenía ganas de rehacer su vida, de conocer a gente nueva, de viajar con su marido, tenía ganas de vivir. Y tú no te puedes abandonar, ella se abandonó, pero cogió las riendas de su vida de nuevo. Pero para coger las riendas de su vida tuvo que soltar el lastre. Porque tú no puedes subir al Everest con una mochila de 50 kilos a la espalda. No, tienes que ir ligera. Y eso es lo que trabajamos dentro de mi escuela de espalda online. Que básicamente es una universidad. Es una universidad de la espalda. Es la universidad de la salud. Porque no soy una fisio normal, ¿vale? Soy una fisio diferente, soy entrenadora personal, soy fisio coaching, me encanta la parte de psicología, me encanta la parte de alimentación, porque la alimentación también es importante para que, uno, desinflamemos tu cuerpo y dos, empieces a ganar masa muscular. Y lo que comas te dé energía y te alimente, ¿vale? Y no sigas destruyéndote con vicios y con mierdas. Así que cuando estés listo, cuando estés lista, escríbeme directamente, cuéntame tu caso. Bien, podemos trabajar perfectamente de forma online, sí, pero yo también soy muy clara, no me hagas perder el tiempo contándome tu caso. Si no tienes dinero, si no quieres invertir en ti, si no tienes mínimo 2.000 euros para invertir en mi programa de Fisio Coaching Online, bien, te soy muy clara, ¿vale? Porque igual que no quiero hacerte perder el tiempo a ti, yo no quiero que tú me hagas perder el tiempo a mí. Así que cuando estés lista a empezar a hacer las cosas diferentes y darte una nueva oportunidad y empezar con una página en blanco, ¿vale? Me escribe directamente. Y si no, tienes todo mi contenido gratuito, sígueme en Instagram, sígueme en YouTube y cuando estés lista, porque al final, si tú no cambias, nada va a cambiar. Si tú no inviertes es porque no estás creyendo en que puedes vivir sin dolor. Y tienes que demostrártelo a ti, porque nadie lo puede hacer por ti. Porque yo te puedo decir todo lo que tienes que hacer el paso a paso. Pero si tú no crees en que puedes hacerlo y me haces caso a todo lo que te digo y lo aplicas, no va a cambiar nada. ¿Vale? Pero se trata de cambiar tu actitud de mierda, dejar de quejarte ya, coger las riendas de tu vida, hacerte responsable de tu salud y aplicar todo lo que yo ya sé que funciona y acercarte a mí toda la semana. Voy a estar ahí apoyándote y yo me voy a hacer responsable de que tú hagas todo lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque voy a estar ahí como un equipo apoyándote. Bien, así que déjate ya de rollo y de gilipolleces y de tontería. Te espero en mi WhatsApp, escríbeme la palabra dolor, cuéntame tu caso y dime, Bea, vengo, acabo de escuchar tus vídeos en YouTube y cuéntame tu caso para ir al siguiente nivel en tu vida, porque no tiene sentido que sigas con ese dolor, de verdad. Yo no entiendo a la gente que lleva tantos años con dolor porque al final estás escuchando a las personas incorrectas, pero nadie te ha dicho la verdad. Así que es hora de hacer las cosas bien, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Ha salido el solecito y aquí estamos en la playa.